Hola, soy Elizabeth, austríaca, y viajo a través de México. Un país que no solo es muy bonito, sino también a cada paso me fascina de nuevo, porque siempre hay algo nuevo para descubrir. Este gran país está a 10.000 kilómetros de mi patria y desde el aeropuerto de Graz, en el sur de Austria, tengo que ir más o menos 13 horas en avión hasta llegar por México. Pisé la tierra mexicana por primera vez ya hace casi 5 años. Mientras tanto, he pasado un poco más de 2 años en total en este hermoso país. Con una cultura totalmente diferente a la de mi patria Austria, sus montañas y paisajes, la gran variedad de sus ritos y tradiciones, sus artistas y artesanos extraordinarios, su naturaleza enriquecida de animales, plantas, flores y frutas exóticos, sus particularidades y curiosidades, sus mercados y su comida, su arquitectura desde la época prehispánica hasta el presente, sus bibliotecas, museos y exposiciones, sus capillas, iglesias, catedrales y conventos, los vestigios de su cultura antigua y sus lugares de historia, sus calles y fachadas coloridas, sus trajes y atuendos únicos, sus cielos y inframundos, sus paredes grafiteados, su manera como enfrentarse a la muerte y atender a los difuntos, sus lugares de sabiduría y de la fe, sus bailes llenos de alegría y su música patética y romántica, sus fiestas y festividades incomparables en los pueblos con toda la devoción al igual que la travesura de sus pobladores, sus lugares míticos y paradisíacos, sus ríos, lagos, lagunas, cenotes, mares y playas. Y bueno, sus fuegos artificiales, los que como tales nunca he visto antes. Sus vendedores ambulantes y perros callejeros. Y finalmente, su gente, que no solo tiene una hospitalidad muy generosa, sino también trae su corazón en la mano. Así que México, desde el inicio, me había tomado por asalto. Por lo tanto, mi carácter aventurero me está guiando, atravesando grandes ciudades, al igual que pueblitos pequeños o lugares de pura naturaleza de este país, no solo investigando, descubriendo y documentando sus maravillas y particularidades, sino también con el fin de comprender la alma mexicana. Así que acompáñame, viaja conmigo y descubrimos juntos tanto los lugares destacados como los que a menudo se pasan por alto en este gran y hermoso país de México. Buenos días y hola de nuevo. Como no he publicado ya hace más de un mes un nuevo video en mi canal, les quiero dejar una pequeña explicación por esto. Volví a México al inicio de febrero y desafortunadamente un cierto aspecto de mi vida había cambiado que me importaba mucho. Y esto significa que ahora tengo que valerme totalmente a mí mismo y también planear mis viajes un poco de una manera nueva. Eso significa también que tengo que hacer mucho más precauciones y además también tengo que cuidarme mucho más. Entonces, ahorita me estoy enfocando en viajar mucho y eso también significa que
por ahora no me da ni lo más mínimo de tiempo para ponerme delante de la computadora y editar un nuevo video. Pero les puedo asegurar que ya haya colectado material muy bueno, con muchas impresiones muy bonitas, y también tengo que comentar que la gente mexicana, ahorita eso me extraña y me sorprende, que la gente mexicana siempre se enfrenta conmigo como extranjera de una manera con mucho cariño, con mucha benevolencia y con mucha hospitalidad, y por esto les quiero agradecer muchísimo. Entonces la gente a veces me abre las puertas un poco fuera de lo común, y no solo puertas, por ejemplo, de lugares en iglesias o parroquias, sino también las puertas de sus casas para ofrecerme alojamiento, comida o solo unas pláticas muy agradables. Entonces, por favor, les pido para tener un poco paciencia conmigo. Cuando regresaré a Austria, eso va a tener lugar al fin de mayo. Voy a empezar inmediatamente para editar y plasmar nuevos vídeos con nuevos contenidos, y les puedo asegurar también con contenidos muy bonitos. Entonces, como ya lo han notado, ahorita me encuentro en un lugar impactante. Es un pueblo mágico, es el pueblo mágico de Taxco, y este es la vista hermosa desde mi habitación. Y no es un hotel, es un poco fuera de lo común, pero sobre esto les voy a revelar en uno de mis próximos videos. Entonces, suscríbanse. Cuando grabé este video anterior, ya hace más o menos un mes, aquí en México aún nos sentíamos un poquito en una isla bendita, pero mientras tanto un acontecimiento muy impactante también tocó a las puertas de este país, es decir, llegó el coronavirus y la enfermedad de COVID-19, arrastrando un montón de consecuencias que no solo están afectando nuestras vidas en general, sino también requiriendo muchos infectados, muchos enfermos y lamentablemente ya una cifra notable de defunciones de personas que no superaron a esta enfermedad. Esta situación no está afectando a todos los seres humanos en este mundo de la misma manera. Es decir, aparte de todas las preocupaciones por su salud, están padeciendo de su situación económica, y eso significa una carga enorme y un desafío adicional. Pero con la mirada de arriba abajo, todos nosotros nos encontramos en verdad en la misma situación. Todos nosotros nos encontramos, por así decirlo, en el mismo barco.
Y este barco está representando lo más importante de nuestras vidas, es decir, nuestra salud. Entonces, por favor, no permitamos que se sorobre. Y por favor, no solo respetamos, sino también seguimos todas las medidas, todas las restricciones, todas las recomendaciones de los responsables públicos, sean gobernadores, sean políticos, sean especialistas, sean médicos, sean virólogos, sean empleadores del sistema sanitario y médico, no importa, porque todos nosotros queremos llegar con nuestro barco, lo que significa nuestra salud, al puerto seguro. Es decir, queremos poder frenar no solo la velocidad de la propagación de este virus y disminuir los infectados, los enfermos y sobre todo los muertos, sino también queremos impedir que la atención médica, la atención sanitaria en todos los hospitales, en todos los centros de atención se colapse a la vez, a la misma hora, como lo había pasado desafortunadamente, por ejemplo, en Italia. Eso no queremos. Yo estoy muy pendiente de los acontecimientos en mi patria Austria, donde el gobierno declaró y ordenó restricciones muy, muy estrictas para toda la población. Todo eso no para todos inicialmente, principalmente eso fue para comprender, pero no importa, tenemos una meta y la meta es disminuir y recuperar esta situación. Y como yo estoy informada ahora, ya se nota un primer pequeño efecto de todas estas medidas, es decir, ya hay un pequeño descenso de los enfermos y incluso también de las defunciones. Y eso es lo más importante. Esta situación no para nada es para celebrarlo. Lo más importante todavía, aún no llegamos a nuestro puerto y aunque a lo mejor ya viéramos la tierra firme en el horizonte, todavía no llegamos. Y hay que tener en cuenta que no debemos permitirnos perder el norte de nuestro curso. Pero es un pequeño rayo de esperanza para todos nosotros y también es una prueba que todas estas medidas no hubieran sido para nada. Por supuesto, la situación también está afectando a mí. Personalmente, yo también dio al traste muchos de mis planes, sobre todo viajes inminentes ya planeados, pero por ahora estoy echando atrás mis intereses personales, estoy siguiendo las medidas, me estoy cuidando mucho con máscara y con sana distancia y sobre todo me quedo en casa. Y además yo vi la oportunidad de toda esta situación para mí personalmente. Yo estoy contemplando mucho sobre mi vida, sobre muchos acontecimientos de mi vida y además me estoy dedicando a ordenar mis archivos de grabaciones y más temprano, como lo haya esperado, voy a dedicarme a editar nuevos contenidos para mi canal. Y como ya lo he dicho,
es una oportunidad ahorita para todos nosotros también para enfrentarnos a esta situación y a este virus con nuestra inteligencia. Y no solo eso, también con respeto y con empatía y con solidaridad frente a nuestros prójimos. Por ahora ni ustedes ni yo podamos viajar físicamente, pero ustedes por lo menos pueden entrar en mi canal, pueden suscribirse por favor y me pueden seguir y me pueden acompañar a mis aventuras. Vamos a descubrir muchos lugares muy bonitos, vamos a enterarnos sobre la cultura mexicana, sobre el arte, sobre la arqueología. Entonces, por favor, acompáñenme a través de este hermoso país de México. Cuídense muchísimo. Y que no se me olvide. Como aparte de todas estas medidas que tenemos que seguir, claro que sí, pero cada uno de nosotros tiene sus armas propias, ¿no? Contra el virus. Y yo también. Yo tengo una arma muy efectiva y con esta arma voy a superar el virus.